Entonces, bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que uno normalmente monta la NOA y todo el cuento, y como uno no puede saber esto, entonces uno puede estar incurriendo en ciertos errores. ¿Qué pasa? Que a veces los datos no vienen cumpliendo los supuestos que nosotros esperamos que cumplan. Nosotros dijimos que esperábamos que hubieran unos supuestos que se cumplieran, y por lo tanto pues podríamos ahí tranquilamente, digamos, yo como que les dije eso y pues seguimos derecho y no pasó nada. Pero digamos en la vida real toca evaluar si esos supuestos se están cumpliendo con los datos que tenemos. ¿Por qué? Porque entonces ya lo vamos a ver, eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Y vamos a hablar un poquito de R. Ya los bonos para esta primera sección se acabaron, quizás la otra clase con los ejercicios haga alguno que otro. Eh, pero bueno, en principio ya acabaríamos esta primera parte. Entonces, bueno, vamos hoy a hablar de heterocedasticidad, dos pruebas para detectarlo, que se conocen como Brown-Forsyth y la prueba Levine, y vamos a ver cómo podemos lidiar con este problema de heterocedasticidad. Entonces, primero vamos a qué es este cuento de heterocedasticidad. A ver, nosotros arrancamos con el cuento de que teníamos unos datos, ¿cierto? Digamos, los podríamos pintar en una recta y los tendríamos allí graficados. Y nosotros... ¿ustedes escuchan los aviones pasar? No, profe. Ah, vale, No, listo. señor. Vale, gracias. Entonces, tenemos ese supuesto, ¿cierto? Tenemos allí que, digamos, en una muestra que montamos todo nuestro experimento, vamos a tener diferentes grupitos que lo que finalmente quisimos mirar con la NOVA es que si esos grupos se diferencian entre ellos. Entonces yo les puse este gráfico al inicio del curso y les dije que dentro de nuestros supuestos íbamos a suponer que nuestras observaciones provenían de una distribución normal con una media mu sub 1, y lo que íbamos a determinar era si esa mu sub 1 era igual entre todos los grupos y con una varianza sigma cuadrada igual para todos. ¿Listo? Fíjense que aquí yo no le estoy poniendo el subíndice 1 ni 2, sino es el mismo sigma cuadrados para todos. ¿Listo? Entonces, era lo que decíamos al comienzo, y aparte de eso decíamos que cada una de las observaciones es independiente e idénticamente distribuida. ¿Listo? Entonces tendríamos eso allí, teníamos esos dos grandes supuestos. Pero entonces, ahora sí, el mundo real nos trae que puede que ocurra que las varianzas poblacionales sean diferentes. Entonces, allí entramos en un conflicto en el que no podemos usar ANOVA, y también ya les voy a decir por qué no podemos usar ANOVA. Entonces, bueno, vamos a evaluar, digamos, el caso en el que las varianzas no son iguales. Fíjense entonces que en el mundo ideal, en el que las varianzas son iguales, nosotros vamos a poder, y este es el por qué deben ser iguales. Entonces, si las varianzas son iguales, entonces vamos a poder, digamos, correctamente lograr identificar eh, la diferencia entre los dos tratamientos que nosotros estemos planteando. Fíjense entonces que aquí tenemos la media Y1, aquí la media Y2, ¿cierto? Tienen varianzas iguales y pues están separadas. ¿Eso qué me va a hacer? Pues que digamos, montando la ANOVA yo voy a poder lograr identificar la diferencia entre ellas. Pero lo otro que puede llegar a pasar es que alguna de esas distribuciones o alguna de esas muestras que yo recolecté traiga ruido y me generen distribuciones, digamos, asimétricas o con dispersiones muy grandes y diferentes entre los diferentes grupos, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, fíjense en lo que pasa. Aquí tranquilamente, digamos, visualmente logramos diferenciar entre los dos grupos. Acá, sí, ya la cosa es más compleja. Fíjense que prácticamente por el ruido, digamos, este punto que yo marqué aquí es un outlier, me está arrastrando la distribución y me está enmascarando el efecto real entre los dos niveles, sí, entre los dos niveles, Y1 y Y2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando vamos a tener homocedasticidades diferentes. Puede que una sea muy grande, la otra muy pequeña, y nos va a generar, digamos, ese tipo de enmascaramientos o ocultamientos de los efectos de los tratamientos. O sea, digamos, imagínense que, por ejemplo, este todo Y2 está también cubriendo toda la media o los datos de Y1. Entonces, pues,
ahí vamos a concluir, o sea, podemos montar el ANOVA, pero vamos a concluir erróneamente, ¿listo? Entonces, bueno, eso respecto a, digamos, el problema que nos vamos a encontrar con la vida real, que algunas veces nuestros datos no van a tener las varianzas iguales entre ellos, entre los diferentes grupos que nosotros tracemos. Y pues bueno, ese va a ser un inconveniente. Aquí les traigo un ejemplo visual, ustedes ya que han hecho box plots, entonces fíjense en lo siguiente, aquí tenemos un control, ¿cierto? Unos tratamientos que se hicieron versus el tiempo de alguna respuesta que se quiere medir. Aquí tenemos la distribución del control, la distribución del tratamiento 1, la distribución del tratamiento 2 y la distribución del tratamiento 1 y tratamiento 2. Fíjense qué es lo que pasa con el control. Tiene una dispersión altísima. O sea, esto está cubriendo prácticamente desde tener una respuesta en tiempo de 20 hasta tener una respuesta de 45. Prácticamente el control está cubriendo todos los efectos de los otros tratamientos. Entonces, al yo intentar comparar este tratamiento 1 y tratamiento 2 versus el control, pues seguramente me dará que no hay diferencia entre ellos, ¿cierto? Porque el control también me está cubriendo esa zona. Entonces, eh, esa zona de respuesta. Entonces, pues prácticamente no va a poder encontrar una diferencia entre estos grupos. Lo otro, eh, entonces es que esto pues me va a llevar a tomar malas decisiones, lo que les decía. Entonces pues si digamos de que es un tratamiento para curar a alguien, yo voy a decir, no, pues dale el control o dale alguno de estos tratamientos, pues no es significativo. Entonces pues no hay necesidad de darle, o sea, el tratamiento uno, tratamiento 2 no funciona, ¿cierto? Podríamos llegar a concluir erróneamente, dado que el control pues está está controlando, digamos, toda esta zona, ¿cierto? Está parada sobre toda esta zona desde el 20 hasta el 45. Entonces, digamos, tenemos que encontrar la manera de que estas distribuciones se vean así de lindas, así de bonitas, ¿listo? Entonces, cuando tenemos el problema de las varianzas no iguales, vamos a, digamos, a tener este caso. Entonces, acuérdense de esta figurita del Y1 bonito y del Y2 así todo disperso. A esto lo vamos a llamar como heterocedasticidad. Y en el caso en que las varianzas sí son iguales, entonces acuérdense del dibujo bonito, el Y1 y separado del Y2, entonces vamos a tener homocedasticidad, o sea, varianzas iguales entre los grupos que nosotros tracemos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, heterocedasticidad, las varianzas no son iguales. Aquí, pues digamos, este Y2 tiene una dispersión muy grande comparado contra el Y1. Y en la homocedasticidad, digamos, el caso ideal, entonces vamos a tener que la dispersión de Y1 es igual a la Y2, igual a la Y3, igual a dentro de todos los grupos que tengamos. Entonces, bueno, vamos a definir homocedasticidad como que la varianza es homogénea entre los tratamientos y heterocedasticidad en que la varianza no es homogénea entre los tratamientos. El gran lío es que eso nos lleva a que tomemos malas decisiones si incluimos la heterocedasticidad o bueno, si omitimos verificar el supuesto de heterocedasticidad dentro de nuestro análisis. Para eso entonces vamos a ver cuál es la relevancia de que, digamos, incluyamos la heterocedasticidad u omitamos el supuesto de la homocedasticidad dentro de nuestro estudio. Es decir, que sigamos derecho, o sea, nos dan los datos y montamos el ANOVA sin revisar si los datos son homocedásticos o no. Entonces, bueno, para eso vamos a revisar el caso de la construcción de la prueba ANOVA que hemos siempre realizado. Y esto aplica, digamos, para todos los diseños que hicimos. Bloqueo de interacciones, dos factores con interacción, todo el cuento. ¿Listo? Entonces lo que va a pasar es que lo siguiente, fíjense, estos diapositivas de hecho ya le hemos trabajado, ¿cierto? Vamos a trabajar nuestras sumas de cuadrados, nuestros grados de libertad, nuestras medidas cuadráticas, ¿cierto? Esos cálculos no se ven afectados porque haya o no heterocedasticidad. Pero cuando intentamos montar nuestra prueba NOVA como la F, ¿cierto? Cuando nosotros montamos e intentamos calcular la variable F, vamos a tener un problemita. Y es que fíjense que el teorema de Cochrane, nosotros vamos a tener independencia entre estos dos tipos de variables, ¿cierto?
Pues bueno, eso ya no va a poder ser posible, porque sigma cuadrado, pues es sigma y al cuadrado. O sea, dentro de cada uno de los grupos va a variar esa varianza, va a ser diferente. Entonces, al intentar calcular el f, pues ya no va a ser sobre sigma cuadrado, sino sobre sigma y al cuadrado. ¿Listo? Y, y esta razón de variables, pues ya no me va a ser igual al MSA sobre el MSE. Y no voy a poder entonces concluir correctamente. ¿Listo? Entonces, todas las sumas de cuadrados, pues bueno, ok. Los grados de libertad, ok. Cochrane es el que se ve afectado y de ahí arriba abajo, entonces para cuando yo vaya a tomar la decisión de si el F es mayor al punto crítico, ¿listo? Entonces, eso me va a llevar a los problemas de que no detecte el efecto real del factor. Entonces, bueno, lo otro es que el mejor estimador de la varianza tampoco ya es el MSE, dado que estamos esperando que las varianzas sean iguales y sea única, y nosotros pues estamos trabajando con un montón de varianzas ahí todas mezcladas entre todos los grupos. Entonces, pues el MSE no está estimando realmente una varianza única para todos estos grupos, sino pues no va a estar acorde a eso. Y lo otro, entonces, que si el MC no funciona, pues fíjense, las pruebas de hipótesis no funcionan, los intervalos de confianza no funcionan, la prueba de Tukey no funcionan. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con un MS que no me está estimando realmente lo que debería estimar, sino pues está, digamos, sesgado porque estamos introduciendo eh, varianzas diferentes dentro de nuestros grupos. Entonces, pues nada, esto vas a tener eh, una conclusión correcta. Entonces, digamos, las pruebas de hipótesis, nada, los intervalos de confianza van a ser más angostos, más anchos, las pruebas de Tukey, pues me van a dar, por ejemplo, que ni todos los tratamientos son iguales, entonces voy a terminar concluyendo erróneamente todo este cuento de la inferencia. Entonces, todo el cuento de la inferencia se ve comprometido. Entonces, para eso, nosotros primero tenemos que identificar si nuestros datos, digamos, si nuestros grupos tienen homocedasticidad, si, digamos, tienen varianzas iguales o similares, mediante algunas técnicas, digamos, estadísticas y otras no estadísticas. Vamos a arrancar, digamos, con las más fáciles, las estadísticas descriptivas. Entonces, por ejemplo, con las estadísticas descriptivas podemos arrancar con nuestra librería, a ver, clase 15 de septiembre 2021, ¿cierto? Y, por ejemplo, vamos a trabajar con nuestra librería Psych y con nuestra librería ISLR. Vamos a llamar a datos como ISLR y llamemos CARSITS. Sí. Vamos a tener estos datos y digamos lo que primero podemos hacer es revisar las estadísticas descriptivas de nuestros datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero revisar si mis datos, digamos, X datos, a ver, sales, por el grupo, no sé, datos, una variable categórica esta, de matriz, true, y dígitos 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo revisar esto así nomás y decir, bueno, ¿cómo está mi varianza? 3.3, 3.23, 2.63, 2.49. Están similares, ¿cierto? Fíjense que no son iguales, pero están similares, es una muestra. Y pues esto, de cierta manera, así visualmente yo diría, bueno, esto pasa, están próximos entre ellos. Entonces, eso podría ser una primera aproximación. No es, fíjense que para alguien, para cualquier otra persona, 2.46 es muy diferente a 2.323, ¿cierto? Entonces, ahí es donde comienza a radicar el problema de estas estadísticas descriptivas. Pero por lo pronto, digamos, esa es una primera aproximación de ver, por ejemplo, aquí todas están próximas a 3, hay una que está en 38.
Entonces, pues no, ahí sí, obviamente, ahí sí tengo problemas de heterocedasticidad. Entonces, bueno, esa es una primera aproximación. Una segunda aproximación son los box plots. ¿Listo? Estos box plots es, bueno, ya como lo vimos ahorita con la caja de bigotes, del control y todo eso, entonces simplemente plotear nuestras variables. Bueno, es box plot, es como tal este. Ah, bueno, aquí lo tengo de hecho. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer box plot. Que no suelo acordarme, datos, pongámosle, bueno, sí, datos, sales, versus, por ejemplo, pongámosle datos urban. Entonces ahí miramos. ¿Qué más se le pone? No más. Por ejemplo, fíjense en esto. Aquí uno que diría, no, pues las varianzas son iguales, son muy similares, fíjense que las distribuciones son muy similares, y aparte de eso, las medianas o la concentración de los datos está en una misma región. Entonces, por ejemplo, yo podría decir por aquí, es posible que yo encuentre que no existan diferencias entre las ventas, dado si es urbano o no es urbano, el tipo de carro, bueno, lo que se esté evaluando acá. ¿Listo? Entonces, para eso, digamos, funcionan. Podemos mirar otro. A ver, creo que la otra es esta. Y es lo mismo, la otra, esta variable. Entonces, fíjense, tienen unas distribuciones bastante similares y aparte de eso, entonces, pues, esto ya comienza a causarme duda. Yo puedo decir, esta distribución puede estar, o sea, la concentración de esos datos puede estar un poquito más encima de esto. Entonces, bueno, eso es lo que yo entro a mirar con ANOVA y todo el cuento que ya sabemos hacer. Para esto funcionan los datos, los box plot, para mirar si siguen distribuciones similares y aparte de eso, si se está cumpliendo de cierta manera el supuesto de homocedasticidad. Pero digamos, eso es muy subjetivo. Entonces yo digo, no, pues para mí eso es que no hay heterocedasticidad. Entonces pues yo sigo mi cuento y hago, mira, no, y se acabó la cosa. ¿Listo? Y para alguien puede ser muy grave y entonces dice, no, yo necesito algo más certero, más preciso que me diga que sí hay o no hay heterocedasticidad. Para eso, entonces, pues existen diferentes pruebas estadísticas y nosotros vamos a ver dos. En general, las dos pruebas estadísticas que vamos a ver son muy similares, solo cambia una cosita, un pequeño detalle que ahorita les menciono, pero las dos se basan en esta prueba estadística. En una prueba de hipótesis nula, en donde se cree que no hay heterocedasticidad dentro de nuestros datos, o una prueba alterna, donde sí hay heterocedasticidad en nuestros datos. Entonces, fíjense, sencillo, o no hay o sí hay. ¿Listo? Entonces, voy a ver si tengo evidencia suficiente para rechazar esta prueba de hipótesis y ver si tengo heterocedasticidad. Si no, pues entonces aceptamos que no hay heterocedasticidad y que pues podemos hacer nuestro ANOVA tranquilos. Vamos a trabajar dos pruebas. Una prueba se va a llamar Brown-Forsyth y Levine, la otra. Estas dos pruebas, como les digo, trabajan de manera muy similar. Entonces, primero vamos a revisar cómo las dos convergen. Resulta y pasa que nosotros queremos ver que las varianzas entre los diferentes grupos de nuestro ANOVA sean similares, sean iguales, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que poner a prueba de cierta manera esta prueba de hipótesis, en donde las varianzas de cada uno de los grupos es igual, y si hay heterocedasticidad, entonces era el cuento que yo les decía aquí, bueno, pues esta, por ejemplo, esta desviación me dio 38 y las otras están en 3. Entonces, al menos un par va a ser diferente. Y ese par, pues, digamos, va a ser este si me dio 38. ¿Listo? Entonces, aquí les pregunto, normalmente esta prueba les suena familiar. Y pues sí, o sea, esto normalmente es lo que hemos venido haciendo en ANOVA. Es algo de simultáneamente vamos a ver si unos parámetros son iguales simultáneamente. Es, digamos, lo que también hemos hecho en ANOVA. Si unas medias, estos parámetros de la población, que serían las medias, son iguales entre ellas simultáneamente o algún par es diferente, lo que ya sabemos hacer. Entonces, eso es lo que plantea también el Liban y Brown-Forsyth, un punto medio en el que yo pueda solucionar esta prueba de hipótesis usando
el mismo ANOVA. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces ellos, tanto Brown, Forsyth como Levine, reutilizan la prueba ANOVA. Entonces, rápidamente la prueba Levine consiste en la siguiente manera, del siguiente asunto. Se usa el mismo análisis de varianza, pero se necesita, en vez de esta medida de dispersión, de que es la varianza, se busca un análogo a esta medida de dispersión. Vamos a buscar un análogo a esta medida de dispersión. Y entonces Levine dice, pues transformemos los datos. ¿Cómo se transforman los datos? Pues voy a tener mis datos tabulados y yo lo que voy a hacer es calcular una nueva variable z y j. Esa nueva variable z y j va a ser igual a cada uno de mis datos menos menos la media del nivel donde está ese dato. Y saco el valor absoluto y hago eso para cada uno de mis datos. Y así voy a obtener una nueva variable cuyo valor esperado va a ser proporcional a la dispersión. Fíjense que esto es prácticamente una dispersión, ¿no? ¿Cómo estoy alejado de la media? ¿Y qué es lo que hace la varianza? Bueno, la desviación estándar. Medir la distancia del dato a su punto medio. Entonces aquí este valor esperado de esta nueva variable que vamos a crear, pues va a ser proporcional a la dispersión de cada uno de los grupos. Entonces, de esa manera vamos a llegar a un análogo de esta varianza del nivel. ¿Listo? Entonces, Levine lo que hace es transformar los datos, encontrar una nueva variable y con esa variable entonces solucionar esta prueba de hipótesis. Entonces, fíjense, decíamos, prueba de hipótesis queremos ver si las varianzas son iguales. Con Levine hacemos la transformación de nuestros datos y vamos a trabajar con esa transformación de los datos donde vamos a decir si las varianzas, si las medias de esos grupos son iguales o no lo son. Cuando lo son, entonces vamos a tener homocedasticidad y cuando no son, hay algún par ahí diferente, entonces sí hay heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces, bueno, paso a paso, para que digamos no haya lío en qué es lo que se está haciendo aquí con esa Z. Entonces, bueno, tenemos que probar esta hipótesis y estamos con Levine, estamos diciendo que esa prueba hipótesis es equivalente a probar esta prueba hipótesis, que la media de esa variable transformada para el grupo 1 es igual a la media de esa variable transformada para el grupo 2 y etcétera. Y la prueba hipótesis alterna es que algún par de medias sea diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es pues una ANOVA para los datos transformados. Entonces, fíjense lo que es este asunto, lo que pasa por detrás. Tenemos nuestros datos normales, o sea, lo que medimos, ¿cierto? Aquí con la regla, con el equipo, con el instrumento que hayamos medido la respuesta, entonces todos esos datos quedaron aquí tabulados para el factor A, por ejemplo, sacamos las medias, las no sé qué, las hice cuántas. Con Levine, entonces Levine nos dice, bueno, vamos a poner a prueba esta prueba de hipótesis, pero primero necesitamos transformar estos datos a la variable z. Entonces vamos a coger cada uno de los datos, por ejemplo el y11, y le vamos a restar la media del nivel al que pertenece. Entonces sería y barra 1 punto. ¿Listo? Y12 menos y barra 1 punto. Y así. ¿Listo? Para cada uno de los datos. Y con eso vamos a tener unos datos para hacer Levine. Entonces, fíjense, aquí yo tenía Z1, aquí va a tener, perdón, aquí yo tenía Y1, aquí va a tener Z1. ¿Listo? Fíjense entonces cómo me cambió. Y para cada uno de esos niveles va a tener las medias Z barra 1 punto, Z barra y punto y Z barra a punto. Con esas medias, entonces ahora sí ya tranquilamente monto el ANOVA como lo vengo haciendo siempre. Es decir, fíjense, aquí yo no voy a desarrollar toda la prueba porque eso ya lo hicimos. Simplemente decir si la media cuadrática del A transformada sobre la media cuadrática de transformada es mayor a un punto crítico. Y ya, y eso es, digamos, todo lo que tengo que hacer. Tengo que verificar si ese F es mayor a un punto crítico. En otras palabras, si mi F cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. En este caso, si caigo más allá de la región de rechazo, entonces rechazo esta prueba de hipótesis y estaría diciendo que algún par de medias sí es diferente entre ellas. En otras palabras, estaríamos diciendo eh, que tenemos el problema de heterocedasticidad.
¿Listo? ¿Hasta allí es claro o quieren que les aclare algo? ¿O tienen ¿Que alguna... puedes Señor. repetir lo último que dijiste? Vale. Entonces, tenemos nuestros datos transformados y hacemos el mismo cuento de la NOVA de que calculamos las sumas de cuadrados y que calculamos las medias cuadráticas y con las medias cuadráticas entonces calculamos esta variable f. Si esta variable f es mayor al punto crítico que nosotros definimos en esta distribución definida por los grados de libertad, entonces vamos a caer en la zona de rechazo. ¿Cuál zona de rechazo? Ah, pues la zona donde rechazo a esta señora, ¿cierto? A esta señora. Y entonces, tengo evidencia suficiente para decir que está pasando esto. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener al menos un par de medias diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si este valor es 38, pues Levan me va a decir, sí, hay un par, una media que es diferente. Esta, por ejemplo, que es 38. ¿Diferente de quién? Pues de todas estas, ¿cierto? Bueno, Levine también, así como Noam, de manera general me va a decir, tiene un par de medios diferentes. Es una buena, tengo que hacer alguna corrección. Ya miramos cómo. Entonces, bueno, eso. Si rechazamos, entonces rechazamos esto. Tengo problemas de heterocedasticidad. Si no rechazamos, entonces no tengo el problema de heterocedasticidad, sino pues parece ser que tengo el hermoso mundo ideal de la homocedasticidad. O sea, estamos aquí parados. Si rechazo, entonces pues tengo heterocedasticidad. ¿Listo? Si este señor es mayor a este señor. ¿Listo? Bueno, y la prueba de Brun-Forsyth es lo mismo, es esto mismo, pero en vez de la variable de la media, vamos a usar la variable y virgulita o y de sombrerito. Entonces ahora Germán me pregunté cómo sabemos si los Z tienen la misma varianza para hacer el ANOVA. Eh, es un supuesto de la prueba de Levi. Es un supuesto de la prueba de Levi. Sí, no es perfecto, pero entonces es un supuesto de Levi de que todas esas medias van a ser similares. Entonces, para Brun-Forsyth vamos a tener el mismo cuento de que vamos a transformar una variable, ¿cierto? Pero en vez de usar y barra, que ya sabemos que y barra es la media, vamos a usar y sombrero o y vírgula y punto. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién es y vírgula y punto? Y vírgula y punto corresponde a la mediana. ¿Listo? La mediana de nuestros datos. Es decir, organizamos nuestros datos y el punto central de esos datos va a ser la mediana. ¿Listo? ¿Y por qué, qué es lo que cambia entre Brun-Forsyth y Levine? Pues bueno, que la mediana es una medida más robusta, entonces pues eso nos puede llegar a detectar mucho mejor si las dispersiones son diferentes o son iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Brun-Forsyth? La misma prueba de hipótesis, pero fíjense, el Z transformado es Z virgulita arriba. ¿Listo? Y para la dispersión, para la hipótesis nula, vamos a tener que algún par de ellos es diferente. Es lo mismo, si se fijan, es lo mismo que el Levine. O sea, vamos a ver si hay heterocedasticidad o no. En Levine decimos, vamos a usar la media. En Levine usamos la mediana. ¿Listo? Entonces, vamos a tener la misma prueba. Vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál mismo procedimiento? Pues este procedimiento vamos a tener que tenemos esta prueba de hipótesis, pero queremos encontrar un equivalente. Nuestra equivalente es esta, en el que usamos las medias de esos niveles con las variables transformadas con la mediana, que todas esas medias son iguales o de lo contrario alguna de ellas es diferente. Y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos nuestros datos normales, les hacemos la transformación. ¿Cuál? Esta. Cogemos cada uno de los datos y le restamos la mediana del nivel. Entonces organizamos estos datos y buscamos la mediana de estos datos. Lo mismo para el resto y hacemos la transformación. O sea, pasamos de esta tabla a esta tabla, en el que tenemos los datos transformados para hacer Brun-Forsyth. Y entonces, ¿qué se hace? Lo mismo, calculo el F, que es la relación entre el MSA sobre el MSE, y esta variable esperamos que no sea mayor al punto crítico, porque si no vamos a tener el problemita de la heterocedasticidad. O sea, concluimos lo mismo que Levine.
Digamos, eso es lo que pasa en los dos. En resumen, para las dos pruebas, aquí les dejo qué es lo que está pasando por detrás. Esta es la prueba de hipótesis que intentamos solucionar. Este es el estadístico de prueba que calculamos. Y esta es la región de rechazo, entonces, en el que decimos si hay problemas de heterocedasticidad o no. Es decir, si el F es mayor al punto crítico, entonces pues rechazamos la prueba de hipótesis, o sea, rechazamos esta prueba, ¿cierto? Y estaríamos concluyendo que tenemos el problema de heterocedasticidad, o en otras palabras, que hay una media que tiene un valor de 38 y las otras tienen un valor de 3. ¿Listo? Digamos, este tiene un valor de 38. Entonces, digamos, ese es el conflicto que finalmente nos dice Bromford-Side o Levine. Estos métodos son, digamos, como de default, o sea, se suelen hacer para averiguar inicialmente si tengo esos problemas y con eso entonces decir, bueno, tengo que transformar los datos. ¿Listo? Las pruebas en R ya las hacemos. Espérenme que cerré el archivo sin querer. Ah, se me olvidó pasarles algo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a hacer todo lo que ya hemos hecho. Fíjense que esto es prácticamente todo lo que ya hemos hecho. Cargar los datos, inspeccionarlos, hacer la ANOVA y cargar esto, que esto es lo que ya vamos a hacer ahorita. Otra cosita. Entonces uno dice, bueno, quedé asustado porque pues voy a tener problemas de heterocedasticidad y cómo corrijo los problemas de heterocedasticidad. Los problemas de heterocedasticidad se corrigen de la siguiente manera. Se corrigen transformando la variable. ¿Cuál variable? La variable y. Vamos a hacer una serie de transformaciones. ¿Cómo así que transformaciones? Pues es aplicar o mapear una función sobre nuestra variable y. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí esta transformación y es igual a raíz de y. O esta es logaritmo de y. O esta es 1 sobre y o esta es 1 sobre raíz de y. ¿Qué cuál se usa? Uf, bueno, es una buena pregunta, porque pues lo que digamos normalmente les decimos es que se puede usar un ensayo de error, como bueno, voy a aplicar esta, no me funcionó, entonces ahora aplico esta, no me funcionó, luego aplico esta y no me funcionó, y aplico esta y sí me funcionó. Entonces, ¿qué es que sí me funciona? Que es que yo transforme mi variable, ¿cierto? Y que al hacer nuevamente las pruebas de Bromford-Side y Levine, tengan, ya no rechace la prueba de hipótesis. Entonces, que sí siga con que mis datos ya sean homoscedásticos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya me funcione la transformación. ¿Listo? Pero entonces, como ya no me gustaba decirles eso, entonces ya les doy unas recomendaciones adicionales de cómo transformar los datos. Entonces, ¿por qué transformar los datos? Digamos, logaritmo de y es la que más se usa. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, digamos, nosotros tenemos nuestros datos así y están pues así dispersos, todos feos, ¿cierto? Que será lo que yo les decía, esa dispersión así toda errática de algunos de nuestros grupos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el logaritmo y lo que el logaritmo nos va a hacer es de cierta manera, ubicar nuestros datos dentro de dentro de una misma escala y una escala simétrica. Entonces, pues eso nos va a generar la asimetría que nosotros esperamos para nuestros grupos. O sea, es como que nos apeñuzca los datos para que todos queden con varianzas muy similares. ¿Listo? Eso es lo que hacen las transformaciones y logaritmo es una de las que más se usa. Pero entonces, como hay tantos tipos de situaciones que se puedan dar, porque entonces que pueden estar aplanadas y pueden tener outlier, pueden estar aplanadas y pueden estar muy concentradas en un punto y estar sesgadas a la izquierda, ¿cierto? Se pueden presentar muchas situaciones. Entonces, yo aquí les traigo más o menos como unos esquemas con los visuales con los que se pueden guiar de qué es lo que pueden prácticamente hacer. O sea, por ejemplo, si mi distribución está sesgada a la izquierda, ¿cierto? Y está de esta manera, entonces yo para obtener que esta distribución se distribuya, que quede concentrada en un punto y que no tenga ningún sesgo, entonces puedo usar la arcoseno de las variables a la 1/2, ¿cierto? Puedo hacer este tipo de transformación. ¿O qué tiene este tipo de situación? Entonces, pues puedo usar 1/2 de logaritmos de 1 más x no sé qué sobre 1 menos x j, ¿cierto? Entonces aquí les dejo esto como referencia para que evalúen sus datos, digamos, los pueden inspeccionar mediante un histograma y de cierta manera entonces decir, bueno,
Mis datos están con este tipo de situación en su distribución. Entonces yo puedo usar este tipo de transformación para que queden simétricas y pues la comparación me pueda funcionar. Bueno, y otros ejemplos aquí también se los dejo. Esto sí ya es más como evaluación visual de qué situación mis datos están presentando. Bueno, entonces en este orden de ideas, ya para concluir, en ANOVA lo que primero siempre vamos a hacer es verificar la presencia de heterocedasticidad con las pruebas de Libani y Brown-Forsyth. ¿Listo? Si hay heterocedasticidad, o sea, si rechazamos la prueba de hipótesis, entonces hacemos una de las transformaciones, verificamos nuevamente si esa transformación funcionó, es decir, verificamos si el problema de heterocedasticidad persiste. Si no, entonces pues, bueno, sí, entonces usamos otra transformación. Si no, pues entonces ahí ya, digamos, se soluciona el problema y pues seguimos con nuestra NOVA tranquilamente. Bueno, ¿hasta allí tienen alguna pregunta o no? ¿O todo claro? ¿O no? ¿O no es claro? A ver, ¿qué me responden por aquí? Claro, profe. Claro. Listo, Michael, Nicolás, los demás. Entonces, para concluir, vamos a hacer, espérenme unos 3 minuticos. Se me olvidó subir este archivo. Control A, Control A, Control C. Eh, Estuve haciendo algunas que otras cosillas por allí. Hay una, les hice una función. Entonces, bueno, les hice una función que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, digamos, vamos a trabajar con la librería Psych, que ya la tenemos instalada, la librería ISLR, que ya la tenemos instalada, y esta librería CAR, que ya le haríamos tener instalada, si no, lo de siempre. Instalar paquetes, entre comillas, CAR. No sé si esta sea por default, que venga ya en R, pero si no, entonces pues se instala. ¿Listo? Entonces la instalan, la cargan. ¿Por qué esta librería? Porque en esta librería está la prueba de Levine y Brown-Forsyth. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, digamos, nosotros vamos a tener unos datos, vamos a la librería de ISLR, que tiene nuestros datos CAR-SITS. No sé si este tenga, ¿cómo es que se llama la otra? Balance, no. Credit. Sí, esta. Hacemos esta, Credit. Entonces, Credit tiene, por ejemplo, el rating de una persona a la que se le puede dar un crédito, dado algunas características que pues esa persona tenga. Entonces, por ejemplo, si nos interesan las categóricas, va a depender del género o del estudiante, o si está casado o no, qué etnicidad tiene, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos ver si a los que, por ejemplo, si entre género se les da un rating diferente en el préstamo a estas personas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener estos datos y los vamos a guardar en datos para, digamos, tenerlos más a la mano. Los inspeccionamos y entonces aquí vamos a tener que income, perdón, rating va a ser nuestra variable de interés y vamos a escoger las variables categóricas que nos interesan para hacer nuestro ANOVA. Entonces, por ejemplo, vamos a traernos rating como variable de interés. Vamos a traernos gender, ¿cierto? Vamos a traernos si es estudiante o no. Y vamos a traernos si está casado. ¿Listo? Casado o no.
Entonces, bueno, esto aquí yo esto ya les digo para qué, vamos a nombrar, vamos a poner esta variable nombre y vamos a ponerle cuál es nuestra variable de interés, que es rating, ¿listo? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es transformar estas variables, ejecutemos esto, nuestras variables, género, estudiante y casado, a factores, ¿cierto? Nuevamente les recuerdo que tenemos que hacer esta transformación para que podamos, para que la nueva nos funcione. Entonces, bueno, inicialmente voy a seleccionarlas. Simplemente aquí le estoy diciendo como, bueno, el nombre de columna de las variables que tiene, rating, género, estudiante y casado, tráigame las que son solo factores, o las que me interesan, o sea, género, estudiante y casado. Fíjense que aquí yo puse un diferencia diciéndole como, bueno, de los nombres, tráigame los que no son iguales a nombre y, que es la variable continua. Entonces, bueno, a esto lo meto en un factor, ¿cierto? Me da las tres cositos y voy a usar una función. Estos también se los menciono así como dato curioso. Eh, Hay unas funciones, o sea, digamos, ustedes no sé si han trabajado con los for, los loops que se pueden trabajar en los diferentes lenguajes de programación. En R hay unas formas muy rápidas como de hacer las cosas en loop y hay unas funciones que son las funciones de la familia apply, ¿listo? Esas funciones tienen bastante utilidad. Uno lo que hace es decirle como, bueno, tengo varios objetos a los cuales les va a aplicar la misma función, ¿cierto? Entonces yo no tengo que hacer un for, como para cada una de las variables, vaya y le hace la transformación y luego eso me lo trae y me lo guarda en un data frame y me tiene que hacer mil y un cosas, ¿cierto? Sino que R tiene estas funciones apply, lapply, sapply, mapply, que lo que hace son esos for, pues digamos, muy eficientemente. Entonces, fíjense, digamos lo que estoy haciendo acá. Yo le estoy diciendo que para la matriz datos, de los cuales solo me va a traer las variables categóricas que yo seleccioné, ¿cierto? Pongámosle head. Entonces, le voy a decir a estas variables, aplíqueles la función asFactor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a coger la columna género y a esta columna la va a transformar en un factor. Luego va a coger la columna estudiante y la va a volver un factor. Luego va a coger la columna casado y la va a volver un factor. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Y bueno, y esto lo va a poner dentro de un data frame para que me devuelva el data frame que estoy utilizando. Y adicional, este data frame que me va a sacar, fíjense que si lo ejecuto, entonces él me va a sacar esto. Inicialmente, pues puedo revisar lo que me hace es la apply, fíjense. Entonces él me saca para Marriott, entonces va a sacar el vector con los niveles, ¿cierto? Para estudiante, el vector con los niveles. Y para género, el vector con los niveles. Entonces, bueno, si se dan cuenta, esto no me funciona ahí muy bien. Yo lo que necesito es un app. Yo lo que necesito es un data frame. Entonces, por eso, digamos, lo tengo aquí como un data frame. Entonces, ¡pam! Me aparece como un data frame. Esto que me sale lo voy a sobreescribir sobre mis datos originales para que ya me quede todo bonito, o sea, para que me quede mis datos correctamente y entonces género, estudiante y casado son niveles, son factores. Entonces, por ejemplo, si yo lo averiguo, digo, bueno, miremos a ver si quedó. Fíjense, me quedó niveles, masculino y femenino. Es decir, que esta variable género me quedó para R como un factor. Entonces ya puedo hacer mi ANOVA tranquilamente. ¿Listo? Entonces, bueno, para hacer Levine y Brown Forsyth, inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es cargar nuestra librería car, que está acá, la cargamos y vamos a llamar una función que se llama Levine test. ¿Listo? Esta función Levine test funciona tanto para hacer Levine como para hacer Brown Forsyth. Entonces miremos cómo se usa para cada situación. Para hacer Levine, entonces yo lo que por ejemplo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle aquí tal cual la fórmula que yo quiero averiguar. Por ejemplo, yo quiero decir, digamos, vamos a hacer un análisis de ANOVA de un factor, ¿cierto? Entonces yo simplemente tengo que averiguar si la variable género afecta la variable rating. Entonces, bueno, yo voy a poner aquí rating como mi variable de interés y género como mi variable
categórica, ¿listo? Y le voy a decir, bueno, ¿de dónde provienen los datos? Pues de datos, que fue lo que yo guardé aquí. Y el centro va a ser la media, ¿listo? Cuando yo defina aquí la media, me voy a referir al Levine test. ¿Por qué? Porque fue lo que dijimos. Bueno, fue lo que dijimos, que para Levine se trabaja con la media y para Levine test, para Bromford-Sile, la mediana. Entonces, cuando ejecuto esto, me va a salir una prueba de hipótesis. Me va a decir, el test de Levine para homogeneidad de varianzas. El centro es la media, o sea, estamos haciendo Levine. Lo que nos interesa aquí, bueno, nos saca un estadístico de prueba y nos saca un p-valor. Entonces, en ese orden de ideas, perdón, el p-valor no es mayor al 0.05. En otras palabras, no podemos rechazar la prueba de hipótesis. ¿Cuál prueba de hipótesis? Pues esta prueba de hipótesis o esta prueba de hipótesis o, a ver, ¿dónde está más bonito? O esta prueba de hipótesis o esta prueba de hipótesis. Entonces me dio 0. La prueba de Iván me dio 0.7237. No puedo rechazar la prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué digo? ¿Hay o no hay heteroscedasticidad? No hay. Exacto, no hay heteroscedasticidad, ¿cierto? No puedo rechazar esta prueba de hipótesis. Entonces, no tengo evidencia suficiente para decir que lo contrario a esto. Entonces, mis varianzas son muy similares entre grupos. Eso entonces también lo puedo mirar con el boxplot que hicimos ahorita. Entonces pongo boxplot, pongo datos, pongo rating y pongo vírgula, datos versus género. Y entonces reviso y, pues fíjense, son muy, muy similares entre ellos. ¿Listo? Entonces las varianzas son muy similares entre ellos. Las varianzas también pueden ser muy similares entre ellos y estar una encima de la otra, ¿cierto? Entonces eso me dice que tienen varianzas similares y que hay diferencia entre ellos. Bueno, eso también lo tengo que revisar con mi ANOVA. Y por otro lado, entonces para hacer Levine test, yo les voy a pedir el favor que ustedes me digan si hay una diferencia, perdón, que si hay heteroscedasticidad o no hay heteroscedasticidad, si soy estudiante o no soy estudiante para el rating. O sea, si en otras palabras, si por tener rating, si por ser estudiante voy a tener un rating diferente. Eso es que ustedes me dirán, usando Bromford-Site. Y bueno, se pueden guiar también con eso. Entonces, ¿qué es lo que rechazo? ¿Esta prueba de hipótesis o acepto esta? ¿Acepto esta o la rechazo? Perdón. Rating y estudiante. ¿Qué me dicen? Entonces, como variable de interés es rating, una continua, y estudiante es una variable categórica que eh, a ver, ¿cómo es que se llama esto? Eh, datos, gender, student, que tiene dos niveles, que si soy o no soy estudiante. Entonces, ¿qué me dirían? ¿Hay o no hay heteroscedasticidad en rating cuando parto esos datos en estudiante? ¿No es claro? Germán, Isabela, José, Juan José, Michael, Manuel, María, Nicolás, Paola, Santiago, Sofía. ¿Cómo les fue? ¿Lo hago yo?
Listo. Entonces, me dicen, necesito saber si rating, si hay heterocesticidad cuando yo parto los datos por estudiante, ¿cierto? Entonces voy y miro, hago esto y me sale prueba de Levine para homogeneidad de varianza, centro de la mediana. Entonces, como estoy usando la mediana, estoy usando es la prueba de Bromford-Side. Y luego veo mi p-valor. Mi p-valor es 0.9754. En ese orden de ideas, ¿dónde estoy parado? ¿En rechazar o aceptar la prueba de hipótesis nula? Con un alfa del 0.05. Que antes me dice no rechazar. Exacto, no rechazar. No rechazamos porque para rechazar nuestro alfa, nuestro p-valor, tendría que ser muy chiquitico o menor al 0.05, que es la significancia que nosotros definimos. Pero nuestro alfa nos dio, nuestro p-valor nos dio, casi 1. Entonces, pues no, como que no podemos rechazar esta prueba de hipótesis. En otras palabras, tenemos que nuestros datos eh, tienen, tienen homocedasticidad, o sea, cumplen ese supuesto. Ahora miremos si nuestros datos gráficamente se pueden ver que tienen en verdad homocedasticidad o no. Y pues sí, efectivamente pasa algo muy similar. Fíjense que estas distribuciones son muy similares. Entonces, pues eso de cierta manera nos dice que dentro de los grupitos, dentro de los dos niveles, sí y no, la varianza es similar y ese supuesto homocedasticidad está, digamos, correctamente especificada. ¿Listo? Bueno, eso digamos para las pruebas. Aquí les voy a regalar una función. Me quedé pensando en la función, quise hacer una función. Entonces la función que creé hace lo siguiente. Este es un quick ANOVA. Es una función que hace un ANOVA rápidamente. Les boto un montón de cosas para que, digamos, ustedes no tengan que estar escribiendo y reescribiendo cosas. Principalmente, digamos, lo que hace, necesitas los datos. Entonces, los datos son los que originalmente teníamos. Por ejemplo, los datos cualquiera que uno tenga, tabulados de la manera que siempre los tenemos. Y en el que simplemente se incluyan las variables de interés, o sea, variable de interés y las variables o los factores que se vayan a evaluar. ¿Listo? Aquí como primer término se le da el nombre de la variable de interés. Entonces, en nuestro caso es rating. Entonces, él lo que va a hacer es lo siguiente. Él va a hacer una ANOVA, ¿cierto? Él va a hacer el ANOVA, digamos, él va a identificar si se tiene que hacer el ANOVA con los tres factores y con las dos interacciones y con la triple interacción, o si solo se puede hacer el ANOVA con los factores y la doble interacción. O sea, si digamos no hay suficientes datos para la triple interacción. Entonces esa función, pues yo creo que les va a funcionar bastante. Saco unos resultados, esos resultados son los datos procesados, entonces pueden poner resultados en corchetes, corchetes 1 y les va a sacar los datos limpios, ya digamos transformados con lo de los factores y todo eso. En el resultado les va a sacar lo que es el ANOVA como tal, y pues ese ANOVA lo pueden guardar en un objeto y hacerle, no sé, por ejemplo, Tuki. Entonces yo quiero hacer Tuki HSD de ANOVA 1 y por ejemplo voy a hacer gender por si está casado o no. ¿Listo? Entonces él me va a funcionar tranquilamente y me va a decir, bueno, hay una diferencia entre female, bueno, no hay diferencia de hecho, todos son iguales, entre female no y male no. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que ya hemos visto, no hay diferencia porque este intervalo incluye el 0 y este p-valor es mucho más grande que el 0.05. Entonces, estos dos tratamientos son iguales. Lo mismo para el resto porque pasa lo mismo. Entonces, bueno, esta función ahí se las dejo. Hace pues varias cosas. De cierta manera les ahorra algo de trabajo, entonces la pueden explorar. Y bueno, ¿qué otra cosita por allí? No es más, no es más.
Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o todo ok? ¿O quieren que repita? Tenemos bastante tiempo, entonces puedo, si tienen alguna pregunta con qué es lo que estamos haciendo con Brun Forsay y Levine. O si no quedó claro la heterocedasticidad. ¿Preguntas? Esperen, les voy a pasar este archivo de una vez. Es el mismo archivo, simplemente estaba escribiendo sobre el mismo archivo que hemos trabajado. Entonces, con el tiempo, sí, también pienso ahí como irles. Esta función me gusta porque hace muchas cosas. O sea, fíjense, los datos, la variable de interés y ya les hace el resto. Entonces, fíjense, nuevamente. Digamos, esas son las utilidades de R. O sea, como que prácticamente uno le hace un montón de cosas y uno ya no tiene que volverse tan repetitivo. Entonces, aquí, fíjense, me sacó el summary de la no y me dice prácticamente que no hay nada significativo. Y este texto yo se lo agregué. La fórmula usada es rating, vírgula, gender. Ah, entonces aquí sí se puede calcular la interacción triple, entonces por eso saca este mensajito. Si no, pues entonces les dirá, no se puede calcular la interacción triple. Bueno, listo. Entonces para que la exploren. De hecho, podríamos hacer un spring car seats. Carguen estos datos, car seats. ¿Cierto? Vamos a tener estos datos car seats, digamos como nuestra variable, a ver si los cargué bien. Ya, digamos nuestro variable de interés es sales, podemos llamarnos las variables categóricas que son shell veloc, esta variable que es urban y US. Entonces, bueno, aquí está. Esa no hay necesidad, bueno, llamémosla ahí, perdón, porque no ya pierdo. ¿Qué hice? Listo. Entonces, cargo mis datos, los reviso. Fíjense que simplemente llamé variable sales, variable shellveloc, variable urban y variable US. Entonces, esas son las que me traen y que quedan guardadas en mi variable de datos. Con esa, entonces, y hagan el intento. Pongan datos y pongan aquí variable de interés sales. Y ejecuten esta función. Y esta función pues les trae varios objetos, entre ellos los datos limpios, el ANOVA y el summary del ANOVA. ¿Listo? Entonces, el summary del ANOVA va a ser el summary.anova1, va a ser resultados 3. ¿Cierto? Entonces esto lo podemos chequear, ahí vamos a tener nuestros datos limpios, aquí vamos a tener nuestra ANOVA y aquí vamos a tener pues el mensajito de que que es significativo y que no. ¿Listo? Y nuevamente lo que les decía, entonces con este ANOVA, entonces este ANOVA ya nos va a poder, podemos hacer Tuki o lo que sea, dependiendo de lo que nos haya dado significativo. Ya si queremos hacer el famoso principio de jerarquía, entonces pues eso sí ya nos toca mano. Pero en principio, entonces, bueno, les dejo esta función que me pareció útil. También lo pueden explorar, que es lo que estoy haciendo. De hecho, prácticamente lo que hice fue lo que hicimos ahorita, de volverlo todo factor y lo nuevo es verificar si hay datos suficientes para calcular la interacción triple o no. ¿Listo? Y ya, y aquí al finalmente salen los resultados. Entonces, bueno. Bueno, ahí quedamos un tiempo. No sé si tengan alguna pregunta de la de Levine y Brown Forsyth. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo se hacen las transformaciones? Para hacer las transformaciones nos tenemos que volver a la primera clase. O sea, prácticamente usar R como una calculadora. Entonces, por ejemplo, si yo encontré un problema de heterocedasticidad, lo que voy a hacer es decir, bueno, a mis datos
mi variable de interés que con el problema de heterocedasticidad, entonces lo que voy a hacer es un logaritmo de los datos sales más 1, por ejemplo, ¿cierto? Porque puedo contener algún cero. Entonces, hago esto, un logaritmo con una pseudosuma. Entonces lo calculo y ya, y mis datos quedaron transformados. En principio ya es simplemente tener los datos transformados y verificar entonces nuevamente si al correrle la ANOVA, perdón, si al hacer esta transformación, mis datos traen el problema de la heterocedasticidad. Entonces datos, sales versus, no sé, digamos los datos, ¿cuál? US, supongamos que se nos hubiera dado con el problema. Entonces, ¿qué es lo otro que toca ponerle? Data, ¿no? Center, min, por ejemplo. Entonces pongo acá. Y pues bueno, efectivamente sigo sin tener problemas de heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces, si digamos teníamos problemas y al hacer la corrección ya nos da que no tenemos el problema de heterocedasticidad, o sea, nos da un p-valor muy grande, entonces ya tranquilamente podemos seguir trabajando nuestro ANOVA con esos datos transformados y hacer pues el ANOVA. Entonces ahí el ANOVA sería AOB, AOB, sabiendo que esos datos pues ya están transformados, vírgula, datos US, supongamos que es el que queremos hacer. Y pues ya, entonces ahí efectivamente encontramos que sí hay diferencias significativas entre los diferentes niveles de US o que el factor US sí es significativo. Listo, entonces con eso tenemos ya montado todo. Ya el orden que tenemos es prácticamente este en el que decimos, espérenme, acá. Este es el que tenemos que hacer. O sea, antes de hacer ANOVAs o cualquier otra cosa, tenemos que verificar los supuestos, listo. Si hay problemas, entonces hacemos transformaciones, volvemos a verificar. Y si se corrige el problema de heterocedasticidad, entonces ahí sí hacemos el análisis de ANOVA, los contrastes, Tukey y pues todo el asunto que tengamos por detrás. Cuando estemos en regresión lineal, vamos a ver un poquito qué es lo que significa este cuento de los logaritmos y cómo se llega a interpretar esto un poco más fácilmente. Porque si se dan cuenta, la variable nos queda en términos de logaritmos y se pierden de cierta manera las unidades iniciales. Entonces, eh, entonces eso. Bueno, otra vez, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ah, bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho. Entonces, el viernes voy a, lo que les había también prometido, tener algunos ejercicios por allí de lo que, de las clases anteriores que les dije, esas las retomamos en la clase antes del parcial, esos ejercicios y algunos otros con lo que se tendrían que ver enfrentados en un parcial.